Voy a exponer el tema del relave de Tamboraque y la cuenca del río Rímac. Para los que no conocen o no han escuchado todavía hablar del tema de Tamboraque, Tamboraque es un cerro donde están ubicados dos depósitos de relaves altamente tóxicos porque están compuestos por productos químicos. Tamboraque se encuentra en el kilómetro 93 de la carretera central. Ahí vemos, por ejemplo, Matucana, la parte baja. Matucana está en el kilómetro 75. Entonces, siguiendo la carretera, vemos Tamboraque. Tamboraque pertenece al distrito de San Mateo de Huanchor, pertenece a la provincia de Huarochirí. Caminando ahí, la carretera sigue, nos vamos hasta Junín, ¿no? Entonces, en esa zona se encuentra ubicado este cerro. Este cerro que es tan famoso de una manera negativa porque es un peligro que tenemos latente de unos relaves. Por ejemplo, ahí vemos una foto actual del 2017 donde nos muestra el río Rímac. Ahí está el relave que está tapada por una geomembrana de color oscuro, el río Rímac, y también tiene una quebrada que alimenta el río Rímac, que es un afluente que es la quebrada Aruri. Entonces, este relave se encuentra casi como a 5 metros de distancia del río Rímac, como están viendo la imagen en la falda del cerro. Entonces, en un escenario de riesgos, donde por ejemplo se podría dar una serie de peligros, se le llama multiamenazas o multipeligros, lluvias intensas propias de la serranía andina, movimientos sísmicos, a la vez podría ser que el cerro se estabilice y ese relave que está ahí nomás del río caiga y contamine. Son 638.000 toneladas de relave, ¿no? Caería al río Rímac y no solamente afectaría al río Rímac, sino a la carretera. Aquí vemos una imagen aérea donde vemos el cerro está frente a la hidroeléctrica de Huanchor. Vemos la carretera, está el río, la mina, que es la planta de beneficio, la vía férrea, porque por ahí pasa el tren, y los depósitos de relaves, no son dos canchas de relaves. Este es un corte transversal del cerro Tamboraque. Vemos que está en la base roca andesita. La roca andesita es la roca más común en los Andes peruanos, por eso se llama roca andesita. Vemos en la parte superior material coluvial, en la parte inferior material aluvial, pero miren que ahí están los relaves y debajo hay una capa de arcilla, ¿no? Que podría inducir más fácilmente a que el cerro se deslice porque es un material que no es estable. El río Rímac, la vía férrea, los relaves, ¿no? Entonces vemos aquí, se han hecho trabajos para remediar esta situación porque en el año 2008 se le consideró como un peligro inminente. Los materiales en el cual estaba el cerro no era estable en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los relaves, el río, la carretera, ¿no? Esa es la vista de perfil, la carretera, el río, el relave, la cercanía, ¿no? La cercanía está en la falda del cerro. Ahora, en la parte superior del cerro, el año 2008, se constató que habían personas que vivían en la parte superior del cerro, que tenían sus áreas de cultivo, ¿no? Grandes áreas de cultivo que lo irrigaban constantemente. Entonces, cuando se fue a inspeccionar esa zona, se encontraron grandes fisuras en la parte superior del cerro. Estas fisuras eran muy extensas y muy profundas, lo cual demostraba, era una prueba más de que el cerro se encontraba inestable debido a que se iba desplazando, se iban separando capas de la parte superior. Ahora, ¿cuáles son las causas de la desestabilización del cerro? Se consideró los siguientes factores: la sobrecarga de los depósitos de relave, el lecho arcilloso bajo la relavera, esa franja que vimos de arcilla, la saturación de agua de los terrenos de cultivo regado por los campesinos. Es una zona de la región andina en época de invierno, trae bastante agua en las lluvias, pero sobre todo nosotros nos consideramos en un fenómeno del Niño donde las lluvias son extraordinarias, ¿no? Donde vienen cantidades.
que podría hacer presión también para que el cerro ceda. Las fuertes lluvias estacionales características de la zona, la carga dinámica efectuada por el paso del tren, que va haciendo también presión, y la sismicidad propia de la zona. Todos estos factores atribuyen a que se desestabilice el cerro, más el material del cual está compuesto. Ahí vemos, por ejemplo, la imagen, ¿no? Las grietas y cómo se va haciendo presión hacia abajo, se va separando parte del cerro. Entonces, en el año 2008 se dijo, esto es un peligro inminente, tenemos que hacer algo porque toda esa cantidad de relave va a caer al río Rímac. Entonces se consideró varios escenarios. Uno de los posibles escenarios era que por el movimiento sísmico que podría ocurrir, se podría caer el relave acumulado que contaminaría las aguas del río Rímac, las aguas subterráneas, la napa freática y el litoral peruano, la parte del litoral peruano, donde desemboca el río Rímac. En el peor de los casos, que sea un sismo mayor a 7 grados, durante un fenómeno del Niño, por ejemplo, se consideran varios escenarios de varios peligros que confluyen a la vez, se desplomaría todo el cerro y sus relaves, lo que formaría un represamiento de 300 metros de largo y de 100 metros de altura en el río, ¿no? El río se estancaría, ya no correría. Las aguas del río Rímac quedarían atrapadas por el cúmulo de tierra que poco a poco se iría humedeciendo hasta ceder. Este represamiento tarde y temprano va a tener que ceder porque el río va a seguir corriendo de la parte de arriba. Entonces, cuando ceda toda esta masa, que se considera que es de 400 millones de metros cúbicos de lodo y rocas, va a formar un gran aluvión que va a arrasar todo a su paso. Se considera que en un lapso de 1 hora y media o 2 estaría llegando a Lima, ¿no? Se dijo que si esto se produjese en la noche, estaría ocasionando 2 millones de muertos aproximadamente, porque en la noche nadie podría alertar y todo esto es un gran problema. Siempre cuando consideremos escenarios de riesgo tenemos que ponernos en el peor escenario, ¿no? Es posible, es factible todo ello. Bueno, esta es una imagen de cómo sería la caída de los relaves sobre el río, ¿no? El derrumbe del cerro, se cae el derrame y habría un represamiento aproximado de 4 millones de metros cúbicos de tierra y roca con una altura de 100 metros sobre el nivel del río, que afectaría, es lo que vamos a ver ahorita, cuáles son las consecuencias. Se verán seriamente afectadas las líneas del ferrocarril central, se inhabilitará un tramo importante de la carretera central, que es nuestra conexión con la parte de la Sierra Central, afectará la hidroeléctrica del Huanchor, que está al frente, y lo peor es que contaminaría el río Rímac, perjudicando el suministro de agua potable de Lima. Se considera que no tendríamos agua por más de 1 año, hasta 2 años se considera. Si por 4 días, como dijeron, hemos sufrido, que será por más de 1 año. Los riesgos para la ciudad de Lima: el represamiento del río Rímac y disminución de su caudal, la generación del aluvión de grandes proporciones cuando el río rompa dicho represamiento, contaminación de las aguas subterráneas, la napa freática, contaminación de las aguas del río Rímac con concentraciones muy altas de metales pesados, contaminación del mar y su correspondiente fauna y flora, contaminación de las zonas de cultivo. ¿Y qué es lo que se ha planteado como estrategias de solución? Transportar esos relaves a otro lugar. Y la otra opción sería proteger que el río Rímac siga su curso, proteger el río. Para proteger las aguas del río Rímac, se ha presentado una propuesta de entubar el tramo de 300 metros, que es el ancho del cerro, frente al cerro Tamboraque, para que el agua se deslice por tuberías de gran diámetro, de tal forma que si llega a deslizar el cerro, el agua siga su curso. La otra propuesta es que el cerro Tamboraque, que se encuentra en la margen izquierda, al frente se haga un túnel para que pase el río a través de un túnel de gran diámetro. Y si hay deslizamiento, no afectaría el transcurrir de agua. Estas propuestas son muy costosas. La primera estaría costando aproximadamente 100 millones de soles y la segunda 200 millones de soles, que tendría que costearlo la empresa minera, no el Estado peruano, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que está pasando, porque la empresa minera no hace prácticamente nada, ¿no? Alternativa de solución:
La primera que dijimos que era el entubado, para que si se caiga el relave, el agua siga corriendo su curso. La alternativa de solución 2 es hacer un túnel para que desviemos el agua en una parte y se vaya a través del túnel y pasando el Cerro Tamboraque, pasando el peligro, se vuelve a unir con el curso del agua normal. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo se ha formado este problema de los relaves en el Cerro Tamboraque? Es muy importante saber que en el año 1999 las autoridades de un centro poblado, de la población de San Mateo de Huanchor, denunciaron ante la Fiscalía y el Ministerio de Energía y Minas daños a la ecología y el medio ambiente por los relaves tóxicos de Tamboraque depositados en la zona de Mayoc. Es decir, estos relaves estaban en otro sitio, en un centro poblado que se llama Mayoc, que está aproximadamente a 2 kilómetros de Tamboraque. Ahí se inició los relaves. La gente protestó porque había pruebas de que estaba contaminando no solamente al medio ambiente, sino a las personas. Es así que en julio de 1999, después de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Energía y Minas, ordenó la suspensión y paralización de actividades en la relavera Mayoc. Y en septiembre de ese año multó económicamente a la empresa. La empresa, que en ese entonces se llamaba Lisandro Proaño, no acató la multa argumentando estar en periodo de prueba. Y en diciembre de ese mismo año se declaró en quiebra, asumiendo la propiedad otra empresa, la Vice Sudamerís. En octubre del 2000, un estudio especial de la Dirección General de Salud a la población de Mayoc determinó el 100% de los impactos de plomo, cadmio, arsénico y mercurio por encima de los límites máximos permisibles, lo que motivó la paralización definitiva de la relavera tóxica Mayoc. En octubre del 2002, el Instituto de Salud y Trabajo constató a la población impactada. Se evaluó a niños, mujeres en edad fértil, trabajadores de Mayoc y Daza, porque este relave se encontraba entre dos centros poblados, entre Mayoc y Daza. Entonces comprobaron daños a la salud física, encontrando en ellos dermatitis crónica y disfunción hepática. En lo mental, la evaluación psicológica arrojó 86% de los niños niveles de capacidad intelectual inferior al término medio y en los adultos el 45%. Es así que en agosto del 2003 el Ministerio de Energía y Minas sanciona a esta empresa, la Vice Sudamerís, con una multa de 210 UIT. Y en septiembre de 2003 ordenó a su procurador aperturar proceso penal contra los que resulten responsables por no acatar la orden de traslado de esos relaves por la autoridad minera. En mayo del 2004, el Ministerio de Energía y Minas promovió la formación de una mesa técnica donde la empresa Vice Sudamerís aceptó priorizar los estudios. Ellos iban a llevar a cabo los estudios de traslado de los relaves tóxicos, costeando los costos de los estudios y el traslado de los relaves fuera de Mayoc. En 2004 se comprometen a trasladarlos. El 6 de junio del 2005, el Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución 230 del 2005, aprobó el plan de cierre del depósito de Mayoc, considerando el traslado de los relaves a la cancha 1 y 2 de Tamboraque. Ahí empezarían los problemas en Tamboraque. Entre agosto del 2005 y enero del 2006, una contratista trasladó los relaves a las canchas 1 y 2 de Tamboraque para su confinamiento. Enero 2006. Y en ese año 2006 aparece una nueva propietaria del proyecto minero, la canadiense minera San Juan Perú S.A. ¿Qué pasó en ese entonces? La empresa minera contrató trabajadores y la empresa quería continuar sus operaciones en la zona, pero la población de San Mateo de Huanchor ya no quería, porque ya tenían el antecedente que había pasado en Mayoc y Daza. Entonces, pero estos trabajadores se dice que hicieron huelga, vinieron hasta Lima, bloquearon la carretera central, amedrentaron a los pobladores y a las autoridades de la zona, y en mayo del 2007 consiguen los permisos del Ministerio de Energía y Minas, esta mina, para operar, y suspende sus operaciones. Operó hasta mayo de 2007 porque las autoridades se dieron cuenta que podía colapsar todo ese relave que estaban acumulando al río Rima, ¿no? Y en el 2008 fue declarado en emergencia
el Cerro Tamboraque, por este asunto de los relaves. Ahí vemos una imagen donde está Tamboraque, el actual depósito de los relaves, de donde vino de Mayoc, de 2 kilómetros de distancia, lo trasladaron a Tamboraque, el distrito de San Mateo de Huanchor. Ahora esos relaves han sido llevados más arriba a Chinchán, y la gente de Chinchán no lo quiere. También han hecho protestas, huelgas, porque saben los antecedentes y también tienen temor de que su familia, sus hijos se vean afectados. Muy bien. ¿Qué se hizo en ese entonces? La Defensoría del Pueblo hizo la denuncia de estos relaves en el año 2008. El INDECI, el OSINERMIN, el Gobierno Regional de Lima presentaron sus informes respecto a la gravedad del asunto. Y el informe del INDECI es este, ¿no? Dice, teniendo en consideración su cercanía al río, la pendiente abrupta, el gran desarrollo del suelo y las fuertes lluvias estacionales características de la zona, la convierten en un riesgo alto por el volumen manejado y los componentes propios de las canchas de relave. De acuerdo a las características fisiográficas y climáticas, presentan alta vulnerabilidad, por lo cual existe un riesgo alto contra la vida y la salud de la población. Ese es el informe de INDECI. El OSINERMIN presentó también su informe. Él dijo, ¿no? Esta institución se pronunció. OSINERMIN señala que las relaveras de la mina Coricancha constituyen un peligro inminente de colapso que ocasionaría un impacto negativo a la cuenca del río Rímac. La Gerencia de Fiscalización Minera de OSINERMIN dispuso el retiro inmediato total de los relaves y la paralización de operaciones en el socavón. Con estos pronunciamientos e informes, el 2008, el 18 de julio, se da el Decreto Supremo 050, donde se declara el estado de emergencia del Cerro Tamboraque. El estado de emergencia dura por un lapso de 60 días y se tenían que ejecutar acciones inmediatas destinadas a la reducción y minimización de los riesgos existentes. Entonces, ellos tenían que hacer otros estudios más detallados y determinar acciones para remediar este problema. Este es julio 2008. Este es en el artículo 1, declara el estado de emergencia. En el artículo 2, todas las instituciones que tenían que intervenir para ejecutar acciones para mitigar el riesgo, ¿no? INDECI, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, de Transportes y Comunicaciones, el OSINERMIN y demás instituciones y organismos involucrados. Ellos tenían que ejecutar acciones de acuerdo a sus competencias. La culminación de la evaluación de riesgos estaba a cargo del Gobierno Regional de Lima. El traslado de los relaves y la planta concentradora y la estabilización de la zona afectada a cargo de la compañía San Juan. Desde acá ya se dice que ellos tienen que trasladar los relaves y estaba a cargo de la minera San Juan. ¿Por qué hasta la fecha no se cumple, no? El Comité de Crisis se crea el 6 de agosto del 2008. Estos organismos se tenían que reunir periódicamente para tomar acciones respecto a lo que estaba pasando en Tamboraque, estudios y ver qué opciones de solución podían brindar, ¿no? Se podía brindar en la zona. Es interesante que desde el 18 de julio del 2008 hasta el 7 de septiembre del año 2010 se fueron prorrogando los estados de emergencia del Cerro Tamboraque y se han dado en total 13 decretos supremos, ¿no? Entonces, el tiempo que tomó hacer estudios en la zona para determinar qué acciones tomar, ¿cuánto tiempo llevó? En octubre del 2009, el Ministerio de Energía y Minas inaugura este túnel que fue construido con recursos del Estado. En esa banda que vimos arcillosa, se construyó este túnel para drenar el agua subterránea, ¿no? Para ayudar un poco en la estabilización del cerro. Este túnel no tuvo recursos de la empresa minera, sino del Estado, ¿no? Que no es una solución, sino es un paliativo. Ayudaría un poco a la resistencia del cerro cuando se produzcan los movimientos sísmicos o las lluvias intensas. Las acciones a ejecutar por la minera.
los traslados de los relaves de los depósitos 1 y 2 y de la planta concentradora, estabilización física de la zona afectada. Eso tenía que ejecutar la minera San Juan Perú S.A. En resumen, se puede decir cuáles son las acciones que fueron tomadas por la minera. El año 2009, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas aprobó la modificación del estudio de impacto ambiental del depósito de relaves Chinchán y del sistema de transporte. Se tenía que modificar el estudio de impacto ambiental para poder llevar los relaves hacia otra zona y fue aprobado. En el 2010, la Dirección General de Minería autoriza el funcionamiento del nuevo depósito de relaves Chinchán en su primera etapa. Tenían que hacer el traslado de relaves secos de los depósitos 1 y 2 ubicados en la concesión de beneficio concentradora Tamboraque. Acá está la imagen de dónde está Tamboraque y dónde está el nuevo sitio elegido por la minera para trasladar los relaves de los depósitos 1 y 2 hacia Chinchán, que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, desde el 2010 tenía que realizar las operaciones de traslado, ¿no? Tamboraque está en San Mateo de Huanchor y se tenía que trasladar a otro distrito que es Chicla. También la población de Chinchán, de Chicla, de las zonas aledañas, 3 de enero, Embarcadero, Casapalca, no estuvieron de acuerdo porque decían que también estaba cerca al río para ellos y que se tenía que buscar otra zona. Pero como ese sitio había sido donado por los pobladores de San Mateo de Huanchor, obviamente la empresa quiere ahorrarse gastos, ¿no?, de comprar terrenos o de otras zonas. Entonces, esa fue la situación. La población de Chinchán en sí nunca estuvo de acuerdo. Con esta resolución 009-2010 de los INERMIN, se le ordena trasladar la totalidad de relaves de los depósitos 1 y 2 al nuevo depósito de relaves Chinchán. Y le van a exigir un volumen determinado. Le va a decir que tiene que trasladar 1.300 toneladas al día en el plazo de 18 meses. En el plazo de 18 meses, esto tenía que estar totalmente libre. El cerro tenía que estar limpio. Plazo de cumplimiento inmediato. Y la empresa que cambió de nombre a Nirstar, ya no se llamaba San Juan, volvió a cambiar de nombre a Nirstar, Coricancha, no cumplió. Acá está el reporte que presenta los INERMIN. Ellos le exigieron que traslade 1.320 toneladas diarios y ellos trasladaban 451, 269, 254 y nunca iban a llegar así a lo establecido, a vaciar los depósitos de relave. Y por esto se le impone una multa de 200 UIT a la empresa Nirstar, que apeló. Presenta recursos de apelación constante que hace que este proceso se vaya prorrogando, se vaya prorrogando, se vaya prorrogando, y les ha impuesto diversas sanciones. Luego de este problema, con la resolución 219-2012 del Ministerio de Energía y Minas, el 13 de julio del 2012, se aprobó la modificación del plan de cierre de minas de la unidad minera Coricancha. Otra vez el plan de cierre de la mina fue modificado y fue aprobado. ¿Qué decía esta resolución? Que en el plazo de 39.2 meses se tenía que trasladar los relaves, todos los relaves, y cumplía a partir del 1 de junio de 2012, y en octubre de 2015 tenía que estar libre el cerro de relaves. Se va a la segunda orden y la empresa no acata. ¿Cuáles son los recursos de apelación que presenta la empresa, ¿no? ¿Por qué no quiere pagar? ¿Qué es lo que dice? Hay que ver qué es lo que ellos presentan como recursos de apelación a todas las sanciones que se les va imponiendo, ¿no? Dicen que ellos en ningún momento han causado o contribuido a originar el riesgo del deslizamiento, el mismo que fue sancionado por la instalación de un sistema de riego por la comunidad campesina. Ellos atribuyen que el sistema de riego de la comunidad campesina es lo que causó la desestabilización del cerro. O sea, no son ellos, dicen, ¿no? El sistema de riego de la comunidad campesina.
Y ese sistema de riego fue instalado sin contar con estudios de autorización en la zona superior del Cerro Tamboraque, siendo la mina la afectada, teniendo que encargarse el traslado de los relaves por decisión de las autoridades competentes. El estudio de estabilidad concluyó que el retiro de la totalidad de relaves remanentes era contraproducente. Esto es muy interesante porque hasta parece a veces un poco gracioso, porque ellos dicen que han hecho un estudio. En el año 2014 mandaron a hacer un estudio donde ese nuevo estudio les dice que ya han trasladado la suficiente cantidad de relaves y que no es necesario trasladar la totalidad, porque si ellos trasladan la totalidad, el cerro se cae y afectan a la quebrada Aruri. Entonces, por eso ellos se sustentan, se fundamentan en que ya no pueden mover los relaves de la zona, por ese último estudio que ellos han hecho, ¿no? Ellos dicen ahí. Y en base a ese estudio que dice que ya no pueden mover los relaves, ellos han presentado modificación del plan del cierre para ya no moverlos. Presentada sobre la base de las conclusiones del estudio de estabilidad. Acá menciona que en una reunión entre los SUNERMIN, la Dirección General de Asuntos Ambientales, Mineros y OEFA, se llegó al acuerdo de que el INGEMET auditaría el estudio de estabilidad, determinándose de esta manera si se modifica o no el plan de cierre. Es decir, que ellos dicen que tienen el visto bueno, el INGEMET valida las conclusiones y recomendaciones de ese estudio de factibilidad, de estabilidad, que les dice que no pueden mover el relave. Ellos dicen que INGEMET es la entidad competente para realizar investigaciones y estudios para determinar los peligros geológicos en el territorio. Y por ello no pueden seguir con el traslado de los relaves. Bueno, ante esto los SUNERMIN ha respondido y ha dicho que ellos han aprobado un plan de cierre que dice que se tienen que llevar los relaves y mientras ellos no modifiquen ese plan de cierre, el plan de cierre se tiene que cumplir. Ellos dicen que si cumplen con ese plan de cierre, sería una situación de responsabilidad legal grave para ellos al requerir que la minería lleve a cabo acciones que pueden afectar la salud pública, causando potenciales daños patrimoniales, ambientales y a la salud y la seguridad de las personas. Si ellos lo llevan, causan esos daños. Pero es lo opuesto. Si el relave se sigue quedando en la zona, va a haber esos daños. Varios años después, la empresa aún no cumple. Estamos en el 2017, se le ordenó desde el 2010 a vaciar los depósitos de relave. SUNERMIN le ha puesto 7 multas que suman 4 millones, bueno, casi 5 millones, pero la minera ha pagado solo una multa. Y este año SUNERMIN ha dicho que va a continuar con las acciones legales y judiciales para exigir el traslado de los relaves.